Lección 1. Dominar las habilidades matemáticas. Soy bueno para sumar y restar, pero no soy bueno para dividir. Esa es una lucha común. La división puede ser bastante complicada. A menudo me siento confundido cuando me encuentro con números más grandes. ¿Has intentado dividir el problema en partes más pequeñas? No lo he hecho. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, puedes dividir simplificando primero los números. Eso tiene sentido. La simplificación puede hacer que la división sea menos intimidante. Exactamente. También puedes usar la multiplicación para comprobar tu trabajo. Es una buena idea. Crea una sensación de tranquilidad. Además, practicar con ejemplos de la vida real también puede ayudar. ¿Ejemplos de la vida real? ¿Te gusta compartir pizza o dividir caramelos? Precisamente, esos escenarios hacen que la división sea más fácil de identificar y divertida. Me encanta la pizza. Quizás trabajar con comida pueda mejorar mi comprensión. Eso suena delicioso. Hacer que las matemáticas sean prácticas realmente puede ayudar. Definitivamente probaré ese enfoque. ¿Qué pasa con otras áreas de matemáticas? La geometría es fascinante. Tiene que ver con las formas y sus propiedades. Disfruto entendiendo visualmente las formas. Esa parte es más atractiva para mí. Sí, dibujar diagramas puede aclarar muchos conceptos. Estoy de acuerdo. El arte y las matemáticas pueden ir de la mano. Sin duda pueden. Exploremos más formas de hacer que las matemáticas sean agradables. Espero descubrir nuevas técnicas juntos. Lección 2. Navegar por la conciencia sobre la salud. Es alarmante la forma en que las personas navegan por su vida privada en la actualidad. De hecho, se enfrentan a un campo minado de nuevas cepas de virus. Absolutamente. La amenaza de las enfermedades está en constante evolución. Y luego está la sombra ascendente del SIDA y sus implicaciones. Esa es una preocupación seria. La toma de conciencia es crucial para todos. Sí, la educación puede ayudar a prevenir la propagación de estas infecciones. ¿Cómo cree que la sociedad ha respondido a estos problemas? Ha habido avances en la concienciación, pero se necesita más educación. Cierto. Muchos todavía tienen ideas erróneas sobre estas enfermedades. Es vital disipar los mitos y proporcionar información precisa. ¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación en esto? Los medios de comunicación pueden ser un arma de doble filo. Aumentan la conciencia, pero pueden desinformar. Ese es un buen argumento. La presentación de informes responsables es esencial. Del mismo modo, las conversaciones abiertas entre amigos pueden fomentar la comprensión. Sí, es importante discutir estos temas sin estigmas. ¿Ha participado en algún taller de salud últimamente? Asistí a uno centrado en la salud sexual y las prácticas seguras. Eso suena beneficioso. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Hicieron hincapié en la importancia de las pruebas y la comunicación periódicas. Estos son elementos cruciales para mantener la salud.
La gente debe recordar que el conocimiento empodera. Exactamente. Cuanto más informados estemos, mejores decisiones podremos tomar. Estamos aquí para promover un diálogo abierto sobre la educación para la salud. Lección 3. Planificar para el éxito. Creo que hemos ideado una gran estrategia para el lanzamiento. Estoy completamente de acuerdo. Parece estar bien pensado. ¿Cuál es el cronograma del lanzamiento? Nuestro objetivo es lanzarlo en el tercer trimestre de este año. Eso suena factible. ¿Hemos descrito todos los pasos necesarios? Sí, necesitamos finalizar el plan de marketing y el cronograma de producción. ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Lo hemos incluido en nuestra agenda? Absolutamente. Las pruebas son fundamentales para garantizar que todo funcione sin problemas. ¿Cuándo sugieres que empecemos la fase de pruebas? Creo que deberíamos iniciarlo 6 semanas antes de la fecha de lanzamiento. Eso nos da tiempo suficiente para hacer cualquier ajuste. Exactamente. La flexibilidad será clave a medida que nos acerquemos al día del lanzamiento. ¿Cómo mediremos la eficacia de nuestra estrategia de lanzamiento? Podemos realizar un seguimiento de las métricas de participación y ventas en las redes sociales después del lanzamiento. Esos son excelentes indicadores. También debemos tener en cuenta los comentarios de los clientes. Sí, escuchar a nuestros clientes nos ayudará a mejorar los productos del futuro. Ya puedo imaginarme la emoción que rodeó el lanzamiento. Yo también. Siempre es gratificante ver que el trabajo duro da sus frutos. Mantengamos nuestra comunicación clara a medida que avancemos. Absolutamente. La colaboración en equipo será esencial para el éxito. Por un lanzamiento exitoso y por el viaje que tenemos por delante. Lección 4. Explorando los viajes económicos. Encontré un hotel encantador para nuestra escapada. Absolutamente. ¿Es una opción económica? Sí, es muy asequible, lo cual es genial para nosotros. Bien. Espero que tenga una buena vista. Según el sitio web, muchas habitaciones tienen vistas a la ciudad. Eso suena maravilloso. Una bonita vista marca la diferencia. Estoy de acuerdo. Imagina despertarte con un hermoso amanecer. Sería fantástico. Establece un tono positivo para el día. Además, podemos disfrutar del desayuno mientras admiramos el paisaje. Eso suena perfecto. El desayuno con vistas es beneficioso para todos. ¿Qué otros servicios ofrece el hotel? Creo que hay una terraza en la azotea y una piscina pequeña. Encantador. Eso nos dará un lugar para relajarnos después de explorar. Absolutamente. ¿Ofrecen actividades gratuitas? Sí, tienen visitas guiadas por el área local. Eso es increíble. Podemos descubrir más sin costes adicionales. Me encanta eso. ¿Es imprescindible explorar las atracciones locales? ¿También has buscado en los restaurantes cercanos? Sí, hay varios restaurantes a poca distancia.
¡Fantástico! Es importante encontrar buenas opciones gastronómicas cerca. Este viaje se perfila como algo muy agradable. De hecho, la combinación de asequibilidad y excelentes comodidades es ideal. Brindemos por una escapada inolvidable llena de aventuras. Lección 5. Tesoros del pasado. Mira toda esta ropa. Hay tantas piezas interesantes aquí. Lo sé. Algunas de estas prendas eran de mi abuela. ¿De verdad? Es maravilloso. ¿Tienes algún recuerdo favorito adjunto a ellos? Definitivamente. Solía verla disfrazarse para ocasiones especiales. ¡Qué bonito! Debe traerme muchos recuerdos. La verdad es que sí. Cada pieza cuenta una historia. ¿Has pensado en quedarte con alguno de estos objetos? Puede que me quede con algunos como homenaje a ella. Suena como una idea hermosa. ¿Cuáles son las que más se destacan? Este vestido vintage me llama la atención. Es impresionante. Realmente lo es. Los patrones son tan únicos y encantadores. Sí, tiene una calidad atemporal. ¿Crees que te lo pondrás, o es más para exhibirlo? Me encantaría usarlo para una ocasión especial. ¡Qué gran manera de honrar su memoria! Gracias. Me siento conectada con ella cuando me pongo sus cosas. Lo comprendo perfectamente. La moda puede transmitir mucha emoción. Exactamente. Es mucho más que ropa. Exploremos algunas piezas más. ¿Quién sabe lo que podemos encontrar? Sí. Podría haber joyas ocultas esperándonos. Estamos aquí para descubrir el pasado y abrazar sus historias. Lección 6. Aprender a través de la televisión. Creo que a veces pasamos demasiado tiempo viendo la televisión. Es cierto, pero puedes aprender mucho de la televisión si eliges los programas correctos. Estoy de acuerdo. Los documentales educativos pueden ser increíblemente informativos. Exactamente. Cubren temas que de otro modo no exploraríamos. ¿Has visto algún buen documental últimamente? Sí. He visto uno sobre los misterios del océano. Eso suena fascinante. El océano está lleno de maravillas. ¿Realmente lo es? ¿Sabías que solo hemos explorado una pequeña fracción de ella? Eso es alucinante. Hace que te des cuenta de cuánto más hay que aprender. Además, los documentales sobre la naturaleza pueden ser visualmente impresionantes. Me encantan esos. A menudo presentan paisajes y especies impresionantes. Sí, inspiran aprecio por el medio ambiente. ¿Crees que la televisión dificulta o ayuda al aprendizaje? Depende de cómo lo usemos. La visualización selectiva puede ser beneficiosa. Eso tiene sentido. Todo es cuestión de equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Demasiado entretenimiento puede provocar una pérdida de tiempo.
pero si se sintoniza con el contenido correcto, puede resultar esclarecedor. Sí, aprender de las imágenes puede mejorar nuestra comprensión. Estamos aquí para encontrar joyas educativas en la pantalla. Salud por eso. Hagamos que nuestro tiempo de visualización valga la pena. Juntos podemos convertir el tiempo frente a la pantalla en tiempo de aprendizaje. Lección 7. Alianzas empresariales. Al planificar esta empresa, debemos garantizar una distribución justa de los costos y las ganancias. Estoy completamente de acuerdo. La equidad es esencial para una asociación exitosa. ¿Ha pensado en cómo podemos equilibrar los gastos? Sí, debemos enumerar todos los costos anticipados antes de dividirlos. Esa es una buena estrategia. La transparencia nos ayudará a evitar malentendidos. Exactamente. La comunicación clara es clave en cualquier relación comercial. ¿Qué pasa con la participación en las ganancias? ¿Cómo debemos abordar eso? Sugiero vincular las ganancias a nuestras contribuciones individuales. Eso suena razonable. Alinea los esfuerzos con las recompensas. También nos incentiva a esforzarnos más por el éxito de la empresa. Cierto, si ambos nos sentimos valorados, es más probable que nos comprometamos. ¿Ha considerado cómo mediremos el éxito? Creo que debemos establecer metas y métricas específicas. Es una gran idea. Nos dará algo por lo que luchar. Además, podemos ajustar nuestras estrategias si no estamos cumpliendo nuestros objetivos. La flexibilidad es importante. Debemos mantenernos adaptables a medida que crecemos. Sí, surgirán desafíos, pero podemos superarlos juntos. Con una comunicación sólida, podemos abordar los problemas a medida que surjan. Brindemos por una asociación exitosa basada en la equidad. Lección 8. El arte de la fotografía. Me parece fascinante cómo algunas personas disfrutan tomando fotografías de las personas y los lugares que las rodean. Absolutamente. La fotografía captura momentos que pueden durar toda la vida. ¿Qué es lo que más te gusta de tomar fotografías? Me encanta congelar un momento especial en el tiempo, haciéndolo inolvidable. Es un sentimiento hermoso. ¿Tienes un tema favorito? Me gusta especialmente fotografiar la naturaleza y los paisajes. La naturaleza tiene una gran variedad de colores y texturas. Sí. Cada estación ofrece una nueva belleza que capturar. ¿Has probado alguna vez la fotografía callejera? Lo he hecho. Es emocionante capturar la esencia de una ciudad vibrante. Me lo imagino. Hay algo especial en los momentos sinceros. Exactamente. Nunca se sabe qué historia puede contar una simple foto. ¿Prefiere usar una cámara o su teléfono inteligente para tomar fotografías? Prefiero mi cámara para una mejor calidad, pero mi smartphone es práctico. Es un buen equilibrio. Puedes usar tu teléfono de forma espontánea. Sí. Además, puedo compartir fotos rápidamente en las redes sociales. Las redes sociales han cambiado la forma en que apreciamos la fotografía, ¿no es así?
Definitivamente. Permite que más personas experimenten el mundo a través de imágenes. ¿Cuál es una de tus fotos favoritas que has tomado? Tendría que ser de una puesta de sol sobre el océano. Los colores eran impresionantes. Eso suena mágico, me encantaría verlo. Definitivamente lo compartiré contigo. Estamos aquí para capturar los momentos y las historias detrás de ellos. Lección 9. Proceso de registro en el hotel. Creo que este hotel se ve encantador. Realmente lo hace. El ambiente es muy acogedor. Espero que el proceso de registro sea rápido. Sí, especialmente después de un largo viaje. Un pago rápido siempre es bueno. Exactamente. Agradezco la eficiencia en la recepción. ¿Recibiré un recibo de mi estancia? Esa es una buena pregunta. Es importante para llevar un registro de los gastos. Siempre me gusta tener un registro de mi presupuesto de viaje. Lo mismo aquí. Ayuda a evitar sorpresas más adelante. Además, algunos lugares lo exigen para el reembolso. Ese es un gran punto. ¿Prefieres los recibos digitales o los de papel? Prefiero lo digital. Es más fácil de almacenar y acceder a él más adelante. Estoy de acuerdo. Menos papel siempre es mejor para el medio ambiente. A propósito, espero que el hotel practique la sostenibilidad. Eso es algo que busco en los alojamientos hoy en día. Yo también. Añade valor a nuestra estancia. Ah, creo que se acerca nuestro turno en el escritorio. Perfecto. Vamos a arreglar los detalles de nuestra habitación. Me muero por instalarme y relajarme un poco. Sí, por una estancia confortable y un buen servicio. Salud por eso. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo aquí. Lección 10. La ética en los negocios. Hace poco leí un artículo alarmante sobre la ética empresarial. ¿De verdad? ¿Qué decía? Por ejemplo, un gerente de una empresa podría transferir en secreto parte del dinero de la empresa a su propia cuenta bancaria. Eso es bastante preocupante. ¿Qué tipo de consecuencias pueden derivarse de tales acciones? Bueno, puede provocar problemas legales y dañar la reputación de la empresa. Exactamente. La confianza es crucial en cualquier relación comercial. Y cuando se rompe la confianza, es difícil reconstruirla. ¿Muchas empresas han sufrido este tipo de escándalos? Sí, ha habido casos notables que conmocionaron al público. Es fascinante cómo estas situaciones pueden desarrollarse a puerta cerrada. Absolutamente. La transparencia debe ser una prioridad en todas las organizaciones. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para evitarlo? La implementación de auditorías y controles financieros estrictos puede ser eficaz. Eso tiene sentido. Los controles periódicos pueden disuadir el comportamiento poco ético. Además, es esencial promover una cultura ética sólida dentro de la empresa. Sí,
Se debe alentar a los empleados a denunciar cualquier actividad sospechosa. Exactamente. Los denunciantes pueden ayudar a proteger a una empresa de las irregularidades. Es importante crear un entorno seguro para dicha presentación de informes. Estamos aquí para crear conciencia sobre la ética en los negocios. Salud por eso. Esperemos más transparencia e integridad. Juntos, podemos abogar por mejores prácticas comerciales. Lección 11. El patio de recreo de la naturaleza. Mira esos pájaros, vuelan de árbol en árbol con tanta gracia. Realmente son criaturas hermosas. Me encanta verlos. Yo también. Parece casi mágico cómo vuelan por el aire. Lo hace. Hablando de magia, vamos al estanque. Sí. Disfruto de la tranquilidad junto al agua. Y podemos arrojar piedras al agua. Eso siempre es divertido. Lo es. Hay algo satisfactorio en verlos saltar. Busquemos entonces algunas piedras perfectamente lisas. Buena idea. Son las mejores piedras para saltar. Lección 1. Dominar las habilidades matemáticas. Soy bueno para sumar y restar, pero no soy bueno para dividir. Esa es una lucha común. La división puede ser bastante complicada. A menudo me siento confundido cuando me encuentro con números más grandes. ¿Has intentado dividir el problema en partes más pequeñas? No lo he hecho. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, puedes dividir simplificando primero los números. Eso tiene sentido. La simplificación puede hacer que la división sea menos intimidante. Exactamente. También puedes usar la multiplicación para comprobar tu trabajo. Es una buena idea. Crea una sensación de tranquilidad. Además, practicar con ejemplos de la vida real también puede ayudar. ¿Ejemplos de la vida real? ¿Te gusta compartir pizza o dividir caramelos? Precisamente. Esos escenarios hacen que la división sea más fácil de identificar y divertida. Me encanta la pizza. Quizás trabajar con comida pueda mejorar mi comprensión. Eso suena delicioso. Hacer que las matemáticas sean prácticas realmente puede ayudar. Definitivamente probaré ese enfoque. ¿Qué pasa con otras áreas de matemáticas? La geometría es fascinante. Tiene que ver con las formas y sus propiedades. Disfruto entendiendo visualmente las formas. Esa parte es más atractiva para mí. Sí, dibujar diagramas puede aclarar muchos conceptos. Estoy de acuerdo. El arte y las matemáticas pueden ir de la mano. Sin duda pueden. Exploremos más formas de hacer que las matemáticas sean agradables. Espero descubrir nuevas técnicas juntos. Lección 2. Navegar por la conciencia sobre la salud. Es alarmante la forma en que las personas navegan por su vida privada en la actualidad. De hecho, se enfrentan a un campo minado de nuevas cepas de virus. Absolutamente. La amenaza de las enfermedades está en constante evolución.
Y luego está la sombra ascendente del SIDA y sus implicaciones. Esa es una preocupación seria. La toma de conciencia es crucial para todos. Sí, la educación puede ayudar a prevenir la propagación de estas infecciones. ¿Cómo cree que la sociedad ha respondido a estos problemas? Ha habido avances en la concienciación, pero se necesita más educación. Cierto, muchos todavía tienen ideas erróneas sobre estas enfermedades. Es vital disipar los mitos y proporcionar información precisa. ¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación en esto? Los medios de comunicación pueden ser un arma de doble filo. Aumentan la conciencia, pero pueden desinformar. Ese es un buen argumento. La presentación de informes responsables es esencial. Del mismo modo, las conversaciones abiertas entre amigos pueden fomentar la comprensión. Sí, es importante discutir estos temas sin estigmas. ¿Ha participado en algún taller de salud últimamente? Asistí a uno centrado en la salud sexual y las prácticas seguras. Eso suena beneficioso. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Hicieron hincapié en la importancia de las pruebas y la comunicación periódicas. Estos son elementos cruciales para mantener la salud. La gente debe recordar que el conocimiento empodera. Exactamente. Cuanto más informados estemos, mejores decisiones podremos tomar. Estamos aquí para promover un diálogo abierto sobre la educación para la salud. Lección 3. Planificar para el éxito. Creo que hemos ideado una gran estrategia para el lanzamiento. Estoy completamente de acuerdo. Parece estar bien pensado. ¿Cuál es el cronograma del lanzamiento? Nuestro objetivo es lanzarlo en el tercer trimestre de este año. Eso suena factible. ¿Hemos descrito todos los pasos necesarios? Sí, necesitamos finalizar el plan de marketing y el cronograma de producción. ¿Qué pasa con las pruebas? ¿Lo hemos incluido en nuestra agenda? Absolutamente. Las pruebas son fundamentales para garantizar que todo funcione sin problemas. ¿Cuándo sugieres que empecemos la fase de pruebas? Creo que deberíamos iniciarlo 6 semanas antes de la fecha de lanzamiento. Eso nos da tiempo suficiente para hacer cualquier ajuste. Exactamente. La flexibilidad será clave a medida que nos acerquemos al día del lanzamiento. ¿Cómo mediremos la eficacia de nuestra estrategia de lanzamiento? Podemos realizar un seguimiento de las métricas de participación y ventas en las redes sociales después del lanzamiento. Esos son excelentes indicadores. También debemos tener en cuenta los comentarios de los clientes. Sí, escuchar a nuestros clientes nos ayudará a mejorar los productos del futuro. Ya puedo imaginarme la emoción que rodeó el lanzamiento. Yo también, siempre es gratificante ver que el trabajo duro da sus frutos. Mantengamos nuestra comunicación clara a medida que avancemos. Absolutamente. La colaboración en equipo será esencial para el éxito. Por un lanzamiento exitoso y por el viaje que tenemos por delante. Lección 4. Explorando los viajes económicos. Encontré un hotel encantador para nuestra escapada. Absolutamente. ¿Es una opción económica?
Sí, es muy asequible, lo cual es genial para nosotros. Bien, espero que tenga una buena vista. Según el sitio web, muchas habitaciones tienen vistas a la ciudad. Eso suena maravilloso, una bonita vista marca la diferencia. Estoy de acuerdo. Imagina despertarte con un hermoso amanecer. Sería fantástico. Establece un tono positivo para el día. Además, podemos disfrutar del desayuno mientras admiramos el paisaje. Eso suena perfecto. El desayuno con vistas es beneficioso para todos. ¿Qué otros servicios ofrece el hotel? Creo que hay una terraza en la azotea y una piscina pequeña. Encantador. Eso nos dará un lugar para relajarnos después de explorar. Lección 15. La nutrición importa. Creo que una comida balanceada con frutas, verduras y proteínas es clave. Absolutamente. Proporciona los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. ¿Cuál es tu forma favorita de incorporar verduras en las comidas? Me gusta hacer ensaladas coloridas con una variedad de verduras. Eso suena delicioso. Me encanta añadir frutos secos para darle un toque crujiente. Gran idea. También aportan grasas saludables. ¿Has probado a mezclar frutas en ensaladas? Sí. Añade un toque refrescante. Las manzanas y las bayas funcionan de maravilla juntas. Disfruto de la dulzura que aportan las frutas. Equilibra los sabores a la perfección. Hablando de equilibrio, ¿cuál es tu fuente de proteínas preferida? Por lo general, opto por pollo o pescado a la parrilla. Son tan versátiles. Son excelentes opciones. A menudo me inclino por las legumbres para obtener proteínas. Los frijoles y las lentejas son nutritivos y saciantes. Exactamente. También añaden fibra, que es importante para la digestión. Parece que ambos valoramos la alimentación saludable. Sí. Hace una gran diferencia en nuestros niveles de energía. Me he dado cuenta de que cuando como bien, me siento más productivo durante todo el día. Absolutamente. Nutrir nuestro cuerpo también alimenta nuestra mente. Brindemos por muchas más comidas balanceadas y opciones saludables. Este vestido vintage me llama la atención. Es impresionante. Realmente lo es. Los patrones son tan únicos y encantadores. Sí, tiene una calidad atemporal. ¿Crees que te lo pondrás o es más para exhibirlo? Me encantaría usarlo para una ocasión especial. ¡Qué gran manera de honrar su memoria! Gracias. Me siento conectada con ella cuando me pongo sus cosas. Lo comprendo perfectamente. La moda puede transmitir mucha emoción. Exactamente. Es mucho más que ropa. Exploremos algunas piezas más. ¿Quién sabe lo que podemos encontrar? Sí. Podría haber joyas ocultas esperándonos. Estamos aquí para descubrir el pasado y abrazar sus historias. Lección 6. Aprender a través de la televisión. Creo que a veces pasamos demasiado tiempo viendo la televisión.
Es cierto, pero puedes aprender mucho de la televisión si eliges los programas correctos. Estoy de acuerdo. Los documentales educativos pueden ser increíblemente informativos. Exactamente. Cubren temas que de otro modo no exploraríamos. ¿Has visto algún buen documental últimamente? Sí. He visto uno sobre los misterios del océano. Eso suena fascinante. El océano está lleno de maravillas. Realmente lo es. ¿Sabías que solo hemos explorado una pequeña fracción de ella? Eso es alucinante. Hace que te des cuenta de cuánto más hay que aprender. Además, los documentales sobre la naturaleza pueden ser visualmente impresionantes. Me encantan esos. A menudo presentan paisajes y especies impresionantes. Sí. Inspiran aprecio por el medio ambiente. ¿Crees que la televisión dificulta o ayuda al aprendizaje? Depende de cómo lo usemos. La visualización selectiva puede ser beneficiosa. Eso tiene sentido. Todo es cuestión de equilibrio, ¿verdad? Exactamente. Demasiado entretenimiento puede provocar una pérdida de tiempo. Pero si se sintoniza con el contenido correcto, puede resultar esclarecedor. Sí. Aprender de las imágenes puede mejorar nuestra comprensión. Estamos aquí para encontrar joyas educativas en la pantalla. Salud por eso. Hagamos que nuestro tiempo de visualización valga la pena. Juntos podemos convertir el tiempo frente a la pantalla en tiempo de aprendizaje. Lección 7. Alianzas empresariales. Al planificar esta empresa debemos garantizar una distribución justa de los costos y las ganancias. Estoy completamente de acuerdo. La equidad es esencial para una asociación exitosa. ¿Ha pensado en cómo podemos equilibrar los gastos? Sí, debemos enumerar todos los costos anticipados antes de dividirlos. Esa es una buena estrategia. La transparencia nos ayudará a evitar malentendidos. Exactamente. La comunicación clara es clave en cualquier relación comercial. ¿Qué pasa con la participación en las ganancias? ¿Cómo debemos abordar eso? Sugiero vincular las ganancias a nuestras contribuciones individuales. Eso suena razonable. Alinea los esfuerzos con las recompensas.